En nuestra vida siempre hay diferentes facetas que hacen creer que somos individuos a veces especiales y no tan especiales. Especiales en el sentido que toman una determinada dirección. En el caso de mi padre, Julián, tenía dos facetas, la de cantante y la de agricultor. Yo recuerdo bien que a él le decían las personas que eran de otros sitios lejanos a donde nosotros vivíamos, que era un holgazán. Porque las personas venían en 10 de la mañana a contratarlos para los eventos que él animaba, donde cantaba. Y estas personas en lo que llegaban, yo o mi hermano salíamos corriendo a la habitación de él a decirle que había alguien que quería hablar con él. Y mi padre se levantaba en ese instante, se acomodaba, normalmente mandaba a preparar café y tomaba café con el individuo mientras el individuo le planteaba la situación o el problema que venía a plantearle. Bueno, duraban ahí media hora, el tiempo que fuese necesario. Llegaban a su conclusión, el hombre se iba, la persona se iba y él volvía nuevamente a dormir. Esa persona que se iba decía que él era un holgazán porque a las 10 de la mañana no podía estar durmiendo alguien. Si ese mismo individuo retornaba a las 3 de la tarde, simplemente yo o mi hermano salíamos corriendo a la habitación a decirle a mi papá que se levantara, que había alguien que quería hablar con él. Total que esta situación se fue corriendo, ¿no? Donde todas las personas llegaban a las 10, a las 12, a la hora que fuese, y mi padre estaba durmiendo. Lo que nunca llegó a preguntar esas personas, esos individuos que venían a contratarlo para esos eventos, era que por qué él siempre estaba durmiendo. Mi padre no le gustaba trabajar en las tierras de día, porque el sol decía que no le molestaba. Así que él tenía un turno de 10 a 6 de la mañana, donde hacía todas las labores de agricultura. Todo lo cultivaba de noche. Así que pasaba todo el día durmiendo y con la excepción de que tuviese que hacer algún evento en el día como tal. Esa fue una de las famas que adquirió él, holgazán para las personas de otros pueblos. Sin embargo, para los lugareños de la zona, decían que él tenía pacto con el diablo. Porque mi papá tenía 10 hectáreas de tierras y las sembraba todas, las cultivaba todas de una vez. Sembraba tomate, era tomate 10 hectáreas. Y él, a las 10 de la noche, se colocaba un liqui, porque andaba impecable todo el tiempo, se arrebajaba los pantalones, se la subía por la rodilla, pero un liqui elegante que tenía, normalmente era un color que llamaban palo grande, que era como un verde muy sutil, muy claro, o era beige, o era gris. Siempre trabajaba en esa forma. Y llevaba una guitarra. Entonces él se iba a regar y cantaba. Entonces las personas preguntaban al día siguiente que cómo era posible que un individuo pudiese regar 10 hectáreas de siembra cantando. Decían que tenía pacto con el diablo entonces, porque eso no era normal. Sin embargo, normalmente a la 1, 2 de la mañana, mi madre estaba muy pequeño, yo la acompañaba y ella le llevaba arepitas dulces y café o cacao, lo uno o lo otro. Eso es lo que consumía él a esa hora. Y él estaba con los pies llenos de barro y con su guitarra. Le cantaba una canción a mi mamá, hablaba un rato, una media hora, mi mamá nuevamente se iba a la casa a dormir y él llegaba a las 6 de la mañana. Increíblemente, en la mañana las 10 hectáreas estaban regadas. Entonces las personas lugareñas decían que tenía pacto con el diablo, o sea que tenía dos facetas, ¿no? Un día mi abuelo llegó y le dijo a mi mamá, María, ¿cuándo Julián va a regar esa tierra? Yo ayer revisé la siembra y ese tomate está casi seco, está muy seco. Entonces él dice, no, la regó anoche.
La regó anoche, las 10 hectáreas, sí, las 10 hectáreas. Y mi abuelo fue a ver, a revisar y dijo, increíble, en 7 horas ese hombre regó las 10 hectáreas. Era increíble, pero él lo hacía. Cantaba con su guitarra. Yo nunca me fijé cómo lo hacía, pero él regaba las 10 hectáreas, porque era cuestión de abrir una sequía que distribuía el agua y abrir todos los caminos para que todo eso se regara. Y así lo hacía, sin ningún problema. Pacto con el diablo, habría que preguntarse si eso realmente era así. Pero